En el Señor he puesto mi refugio, mi ancla en la tempestad, mi roca en el arenal movedizo de la existencia. ¿Cómo, entonces, se atreven a susurrar en mi oído como un viento sibilante de duda y de temor? Escapa a los montes cual ave. ¿Cómo me proponen la huida como única salida, la retirada como la estrategia más sabia? Aquellos que me aconsejan así lo hacen con una lógica puramente humana, una lógica que se estremece ante la sombra de la maldad, que palidece ante la arrogancia del impío. Me señalan el peligro inminente, me muestran el arco tensado en la oscuridad, la flecha ya dispuesta sobre la cuerda, apuntando arteramente al corazón de los justos. Mira, me dicen, los cimientos mismos de la justicia están siendo demolidos. Los pilares de la verdad se tambalean. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Es una pregunta que resuena con un eco de desesperanza, una pregunta que busca arrinconar el alma en un calabozo de impotencia. Es la pregunta que el enemigo de nuestras almas anhela que nos hagamos, para que al no encontrar una respuesta en el plano terrenal, abandonemos nuestra fe y nos unamos al coro de los que huyen sin rumbo. Pero hoy yo les digo, con la convicción que arde en mi espíritu, que esa pregunta, aunque cargada de lógica mundana, parte de una premisa equivocada. Asume que nuestra fortaleza, nuestra esperanza y nuestro futuro dependen de los fundamentos inestables de este mundo. Asume que cuando las instituciones humanas fallan, cuando la moralidad social se desmorona, cuando la traición y la corrupción parecen reinar, el justo queda desamparado. El gran evangelista Billy Graham, un hombre cuya voz resonó como trompeta en el desierto de la duda del siglo XX, nos recordaría en este preciso instante que nuestra fe no está cimentada en las arenas cambiantes de la cultura o la política. No, nuestra fe tiene un fundamento inmutable, una roca eterna que no puede ser erosionada por los vientos de la adversidad ni demolida por los martillos de la impiedad. El Salmo 11 nos eleva por encima del pánico del momento y nos invita a levantar la mirada. Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¡Qué declaración tan poderosa! ¡Qué ancla para el alma en medio del huracán! Mientras en la tierra los hombres corren presas del pánico, buscando refugio en las montañas de su propia autosuficiencia, en las cuevas de su escepticismo, el salmista nos recuerda que el verdadero poder, la autoridad suprema, no reside en los palacios de los reyes ni en los consejos de los sabios de este mundo. Reside en el trono celestial, un trono que no puede ser usurpado, un trono de justicia y santidad perfectas. Desde esa perspectiva divina, desde esa atalaya de soberanía absoluta, la agitación frenética de la tierra se ve con una claridad que nosotros, en nuestra visión limitada, a menudo perdemos. Los ojos del Señor ven. No es una mirada pasiva, no es la observación distante de un deísta indiferente. Es una mirada activa, penetrante, que escudriña no solo las acciones, sino las intenciones más profundas del corazón humano. Sus párpados examinan, nos dice el salmista, una metáfora que sugiere un escrutinio minucioso, una evaluación constante y precisa. Nada escapa a su conocimiento. El arco que se tensa en la oscuridad no está oculto para él. La flecha preparada en secreto es perfectamente visible a su omnisciencia. La conspiración susurrada en la recámara más íntima es escuchada con claridad en la sala del trono del universo. Billy Graham predicó incansablemente sobre la soberanía de Dios en un mundo que parecía, y todavía parece, estar girando fuera de control. En medio de la Guerra Fría, con la amenaza de la aniquilación nuclear pendiendo como una espada de Damocles sobre la humanidad, él proclamaba con una confianza inquebrantable que Dios no había abdicado su trono.
Frente a la agitación social, la decadencia moral y el surgimiento de filosofías que declaraban la muerte de Dios, Graham levantaba la Biblia y declaraba: «Nuestro Dios reina». Este mensaje es el corazón palpitante del Salmo 11. Es un llamado a cambiar nuestra perspectiva, a dejar de mirar horizontalmente el caos que nos rodea y empezar a mirar verticalmente hacia el trono de la gracia y el poder. El consejo de «escapa al monte cual ave» es el consejo del miedo. Es la voz de la prudencia humana desprovista de fe. Un ave, cuando se ve amenazada, vuela instintivamente, no razona, no confía, simplemente reacciona. Pero nosotros no somos llamados a vivir por instinto, sino por fe. No somos llamados a una vida de reacción temerosa, sino de acción confiada. Confiar en el Señor no significa negar la existencia del peligro. David, el autor de este salmo, conocía el peligro mejor que la mayoría de nosotros. Enfrentó a leones, a osos, a un gigante filisteo y a la persecución implacable de un rey celoso. Sabía lo que era tener flechas apuntando a su corazón, pero su confianza no estaba en su propia habilidad para esquivar esas flechas, sino en el Dios que gobernaba la trayectoria de cada una de ellas. El problema fundamental que plantea el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, es la crisis de la fe. Cuando todo aquello en lo que solíamos confiar se desmorona, la integridad de los líderes, la estabilidad de la economía, la seguridad de la nación, incluso la lealtad de amigos y familiares, el alma se siente como un edificio cuyo suelo ha sido removido. Es en ese momento de vacío existencial que la verdadera naturaleza de nuestra fe se revela. ¿Está nuestra fe construida sobre las circunstancias o sobre el carácter de Dios? El señor Graham a menudo hablaba de la necesidad de una fe que no dependiera de los sentimientos o de las situaciones externas. Una fe que se aferra a las promesas de Dios, incluso cuando la evidencia de los sentidos parece contradecirlas. Él diría que la fe no es un salto en la oscuridad, sino un paso hacia la luz de la revelación de Dios en su palabra. La respuesta a la pregunta ¿qué ha de hacer el justo? No es correr, no es desesperarse, no es rendirse. La respuesta es recordar. Recordar que los fundamentos de este mundo pueden ser sacudidos, pero el fundamento de nuestra salvación, Jesucristo mismo, es la roca de los siglos, inconmovible y eterna. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, nos dice el apóstol Pablo. Cuando los fundamentos terrenales se destruyen, el justo se aferra con más fuerza al fundamento celestial. Cuando la justicia humana falla, el justo apela al Tribunal Supremo del Universo, donde el juez es perfectamente justo y su veredicto infalible. Cuando la oscuridad parece engullirlo todo, el justo enciende la lámpara de la palabra de Dios y camina a su luz, sabiendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo continúa con una afirmación que debería hacer temblar a los impíos y consolar a los justos. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aquí vemos el doble aspecto del escrutinio divino. Para el justo es una prueba, un examen que tiene como propósito purificar, fortalecer y refinar. Como el oro que se pasa por el fuego para quitarle las impurezas, así Dios permite que las pruebas vengan sobre sus hijos para forjar en ellos un carácter más semejante al de Cristo. Las pruebas no son una señal del abandono de Dios, sino de su atención paternal. Son la herramienta del alfarero divino que moldea el barro para convertirlo en una vasija de honra. El señor Graham solía decir que el carácter no se desarrolla en la tranquilidad y la comodidad, sino en medio de las pruebas y las tribulaciones de la vida. Es en el crisol de la aflicción donde la fe se vuelve genuina
y el músculo espiritual se fortalece. Pero para el malo, para aquel que ama la violencia, la mirada de Dios no es la de un padre que disciplina, sino la de un juez que aborrece el pecado. La palabra aborrece aquí es increíblemente fuerte. No habla de una simple desaprobación, sino de una repulsión santa y profunda. Dios, en su perfecta santidad, siente una aversión absoluta hacia la maldad y la crueldad. Este es un contrapeso necesario a la idea, a menudo malinterpretada, del amor incondicional de Dios. Sí, Dios ama al pecador, tanto que envió a su único hijo a morir por él. Pero Dios odia el pecado con una pasión infinita. Su amor no es una tolerancia blanda hacia la maldad, es un amor santo que busca rescatar al pecador de la misma maldad que él aborrece. Y este aborrecimiento divino no es pasivo. Conduce a una acción inevitable. El versículo 6 es uno de los más terribles y solemnes de toda la Escritura. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción de la copa de ellos. La imaginería es inconfundible. Nos transporta inmediatamente a la destrucción de Sodoma y Gomorra, el juicio arquetípico de Dios sobre la depravación humana. El salmista no se anda con rodeos. Declara que hay una retribución divina, una justicia que finalmente prevalecerá. La copa de la iniquidad de los malos, que ellos han llenado con sus propias manos, un día rebosará con el juicio de Dios. En nuestra era moderna, a menudo nos sentimos incómodos con este tipo de lenguaje. Preferimos hablar solo del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y ciertamente esos son los atributos que más celebramos, y con razón. Pero como Billy Graham advertiría, ignorar la justicia y la ira de Dios es predicar un evangelio mutilado, un Dios hecho a nuestra propia imagen. La cruz de Cristo, el mayor acto de amor de la historia, es también la demostración más contundente de la justicia de Dios. En la cruz, el amor y la justicia se encontraron. Dios no podía simplemente pasar por alto nuestro pecado. Su santidad exigía un castigo, y en su amor, Él mismo proveyó el sacrificio, su propio Hijo, para recibir ese castigo en nuestro lugar. Por lo tanto, el fuego y el azufre que justamente merecíamos cayeron sobre Jesús para que nosotros pudiéramos recibir la gracia y el perdón. Pero para aquellos que rechazan este sacrificio, para aquellos que persisten en su maldad y aman la violencia, no queda más que la horrenda expectativa del juicio. El salmista lo presenta como una porción, como la parte que les corresponde, la consecuencia inevitable de sus elecciones. No es una crueldad arbitraria de Dios, sino el resultado final y lógico de una vida vivida en rebelión contra el Creador. Es una advertencia solemne para cada generación, un recordatorio de que aunque la justicia divina pueda parecer lenta a nuestros ojos impacientes, es absolutamente segura. ¿Por qué es esto una fuente de consuelo y no de terror para el creyente? Porque nos asegura que el mal no tendrá la última palabra. Nos garantiza que el universo es moral, que la justicia no es una ilusión. Cuando vemos a los malvados prosperar, cuando vemos a los corruptos salirse con la suya, cuando sufrimos injustamente a manos de otros, nuestra fe puede flaquear. Podemos empezar a pensar que a Dios no le importa o que es impotente para actuar. Pero el Salmo 11 nos grita a través de los siglos: esperad, el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Esta confianza en la justicia final de Dios nos libera de la carga de la amargura y del deseo de venganza personal. Nos permite amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, como Jesús nos enseñó. No porque sus acciones no importen, sino porque sabemos que sus acciones serán juzgadas por un tribunal infinitamente más competente que el nuestro. Podemos entregar nuestra causa en las manos de aquel que juzga con justicia, y eso nos da la libertad de vivir en paz y en perdón,
incluso en medio de la injusticia. El Salmo concluye con una nota de una belleza y una esperanza sobrecogedoras. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Aquí está el clímax, la resolución final de toda la tensión del Salmo. La razón por la que podemos confiar en medio del caos, la razón por la que no necesitamos huir como un pájaro asustado, es por el carácter mismo de Dios. Él es justo. No es solo que actúa con justicia, la justicia es la esencia de su ser. Y Él ama la justicia. Se deleita en la rectitud, en la integridad, en la verdad. Y debido a esta naturaleza divina, hay una promesa gloriosa para el justo, para aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo. Mirará su rostro. En la cultura del Antiguo Oriente, ver el rostro del rey era el mayor de los privilegios, una señal de favor, de intimidad y de aceptación. En la Escritura, la visión del rostro de Dios, la visión beatífica, es la consumación de toda esperanza y anhelo espiritual. Es la promesa de una comunión perfecta y sin obstáculos con nuestro Creador y Redentor. Moisés, el gran legislador, anhelaba ver la gloria de Dios, pero solo se le permitió ver sus espaldas, porque ningún hombre pecador podía ver el rostro de Dios y vivir. Pero aquí, el salmista, por el espíritu de profecía, anticipa el día en que, purificados por la sangre del Cordero, los justos podrán estar en la presencia de Dios y contemplar su belleza sin temor. Esta es la esperanza que nos sostiene, esta es la meta que nos impulsa hacia adelante. Billy Graham a menudo concluía sus sermones con una invitación a venir a Cristo. Él entendía que la respuesta a los problemas del mundo y a la angustia del alma humana no se encontraba en un programa político o en una filosofía, sino en una persona, Jesucristo. En el contexto del Salmo 11, esta invitación se vuelve aún más apremiante. Frente a la realidad del arco tensado y los fundamentos destruidos, la única verdadera seguridad se encuentra en el refugio que es Cristo. Frente a la certeza del juicio divino, el único escape es correr a la cruz. Y frente al anhelo de justicia y de comunión, la única satisfacción se encuentra en la promesa de ver un día el rostro de nuestro Salvador. Así que, la próxima vez que el miedo te susurre al oído, huye. La próxima vez que el pánico te aconseje, escapa a los montes, recuerda este salmo. Levanta tu voz y declara con una fe audaz: en el Señor he puesto mi refugio. No en mi fuerza, no en mis circunstancias, no en los líderes de este mundo, sino en el Dios cuyo trono está en los cielos, cuyos ojos lo ven todo, cuya justicia es perfecta y cuyo rostro un día contemplaremos. No necesitamos huir de la batalla, porque nuestro Rey ya ha ganado la guerra. No necesitamos temer las flechas del enemigo, porque estamos escudados por la fe. No necesitamos desesperarnos cuando los fundamentos tiemblan, porque estamos construidos sobre la roca que no puede ser movida. El mundo puede estar sumido en el caos, la oscuridad puede parecer que avanza, pero nosotros, los que hemos encontrado refugio en el Señor, tenemos una calma en el corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque sabemos que el Rey está en su santo templo, sabemos que su trono es eterno y sabemos con una certeza que desafía toda duda que el justo no es abandonado a su suerte, sino que está destinado a la gloria. Está destinado a mirar cara a cara el rostro de su justo y amoroso Dios. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria. Y esa es la razón por la que no huimos, sino que nos mantenemos firmes, con los ojos fijos en Él, nuestro refugio y nuestra fortaleza, hoy y por toda la eternidad.